Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Adéntrate en una de las historias de crimen real más impactantes de los últimos años. La vida de Bianca Rudolph parecía perfecta. Un matrimonio exitoso, un estilo de vida aventurero y seguridad financiera. Pero detrás de las puertas cerradas, los secretos se iban acumulando. Secretos que finalmente conducirían a una impactante revelación en la sala del tribunal. Esta investigación con estilo documental te lleva a través de la biografía de Bianca, los últimos días de su vida durante un viaje de safari en África, el descubrimiento oficial de su fallecimiento y la meticulosa investigación que siguió. Verás cómo expertos médicos, investigadores y fiscales fueron reconstruyendo la verdad, lo que finalmente condujo a un juicio dramático que expuso traición, engaño y una doble vida. ¿Cómo demostraron sus afirmaciones los fiscales y qué llevó al jurado a emitir un veredicto que cambiaría vidas? Con cada detalle cuidadosamente examinado, este vídeo revela los giros, los motivos financieros y el drama judicial que transformaron la historia de una pareja aparentemente común en un caso de crimen real inolvidable. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Bianca Rudolph nació en Pittsburgh, Pensilvania, en una familia con valores tradicionales y profundas raíces en la fe católica. Su infancia fue relativamente tranquila y predecible, y todos los que la conocieron dijeron que incluso a una edad temprana tenía un carácter independiente, una fortaleza interior y un sentido innato de responsabilidad. Estas cualidades más tarde le permitieron construir una vida adulta exitosa y convertirse en una mujer admirada por quienes la rodeaban. Cuando llegó a la edad adulta, Bianca ya había decidido qué quería del futuro. No tenía inclinación a correr riesgos en busca de una ganancia inmediata. Por el contrario, su enfoque de la vida siempre se caracterizó por la constancia, la disciplina y una comprensión clara de sus propios objetivos. La educación desempeñó un papel clave en su desarrollo. Estudiaba con diligencia, se esforzaba por crecer, y quienes la rodeaban notaban su atención al detalle. Esta cualidad más tarde se haría visible en su vida familiar. En el entorno adulto, Bianca se estableció como una persona que podía combinar la firmeza y el cuidado. No buscaba la publicidad, no intentaba destacarse mediante declaraciones ruidosas o comportamientos excéntricos. Su camino era más silencioso, pero no menos significativo. Bianca creaba a su alrededor una atmósfera de confianza. Colegas y amigos sabían que podían abrirse con ella, y ella escucharía sin juzgar. A pesar de que outwardly podía parecer reservada, sus seres queridos la conocían como una persona con sentido del humor, facilidad de comunicación y profunda implicación emocional en la vida de los demás. Un lugar especial en su biografía lo ocupaba su pasión por viajar. Ya en su juventud, se sentía atraída por nuevos lugares y culturas, tratando de ampliar sus horizontes. Su interés por la naturaleza, la fauna salvaje y los países exóticos formó un rasgo particular de su estilo de vida. A Bianca le encantaban los viajes activos, donde no solo podía relajarse, sino también experimentar nuevas sensaciones. No se trataba tanto de la adrenalina como del deseo de tocar el mundo en toda su diversidad. Sabía disfrutar de la observación de la naturaleza, comprendía el valor del momento y a menudo decía a sus amigos que el mundo era demasiado grande como para quedarse en un solo lugar. Una parte igualmente importante de su vida adulta era su familia. Bianca se casó con Lawrence Rudolph, un dentista que había construido una carrera exitosa y llevaba un estilo de vida activo. Su unión era percibida como armoniosa y estable. Ambos eran ambiciosos, les encantaba viajar y sabían mantener la imagen de una pareja próspera. Bianca a menudo participaba en las actividades empresariales y sociales de su esposo, acompañándolo a reuniones y viajes conjuntos. A pesar de esto, no se disolvía en su personalidad, manteniendo siempre su propia independencia y dignidad interior. Entre sus amigos, Bianca era considerada una persona a la que se podía acudir en busca de consejo.
No se apresuraba a responder, sabía escuchar con atención y daba recomendaciones equilibradas y reflexivas. Su fe católica desempeñaba un papel importante en su vida. Aunque no era fanática, sus pautas espirituales la ayudaban a mantener el equilibrio interior. Muchos señalaban que su visión de la vida se basaba en la idea del deber, la responsabilidad y el respeto por las tradiciones. Bianca sabía combinar la firmeza y la apertura. Por un lado, comprendía claramente cómo debía comportarse en sociedad, qué límites era importante respetar. Por otro lado, sabía sorprender a los demás con su carácter vivaz, su facilidad para conversar y su sonrisa sincera. No aspiraba a ser el centro de atención, pero al mismo tiempo tenía esa luz interior que hace que una persona destaque incluso en una gran compañía. En su vida adulta, Bianca dedicó mucho tiempo a las relaciones sociales. Formaba parte de un círculo de familias unidas por una pasión común por los viajes, el deporte y la caza. A pesar de que la caza es percibida de manera diferente en distintas culturas, para ella no era tanto un pasatiempo deportivo como parte de un estilo de vida asociado con los viajes conjuntos, el descanso y una atmósfera de unión. Su imagen puede describirse como una combinación de modernidad y tradición. Por un lado, Bianca era una mujer activa e independiente que sabía hacer planes y llevarlos a cabo. Por otro lado, respetaba las antiguas tradiciones, los valores familiares y el lado espiritual de la vida. Estas cualidades hacían que su personalidad fuera íntegra y estable. Nunca daba la impresión de ser una persona que vivía para la aprobación de los demás. Sus acciones estaban dictadas por sus convicciones internas y decisiones conscientes. Es importante señalar que en sus años de madurez, Bianca se mantuvo fiel a su principio de vivir honestamente y con dignidad. No participaba en chismes, no buscaba conflictos, pero cuando era necesario, sabía defender su posición con firmeza y decisión. Por esta cualidad era respetada incluso por aquellos que no compartían sus puntos de vista. Gradualmente, su biografía se fue configurando como el retrato de una mujer que consiguió combinar las cualidades de esposa cuidadosa, amiga fiable, persona independiente y viajera entusiasta. En su vida no había deseo de excesiva publicidad, pero sí un interés constante por el mundo que la rodeaba y por las personas. Para muchos, se convirtió en un ejemplo de cómo permanecer fiel a uno mismo manteniendo al mismo tiempo el respeto por los demás. Seguía siendo una persona con la que se podía sentir confianza, estabilidad y verdadera amistad. Su historia no es solo una serie de hechos, sino también una prueba de que en un mundo lleno de cambios, hay personas capaces de mantenerse fieles a sus valores y a sus seres queridos. Para el otoño de 2016, Bianca y Lawrence Rudolph estaban en Zambia, donde pasaban tiempo en un safari en uno de los parques nacionales más grandes del país. El viaje fue cuidadosamente planificado. La pareja ya tenía experiencia en viajes similares, y este tipo de vacaciones no era nada inusual para ellos. El safari incluía excursiones de caza, alojamiento en campamentos equipados y acompañamiento constante de guías locales. Durante varios días, siguieron la rutina habitual: levantarse temprano, viajes a la sabana, regreso al campamento, cenas y descanso. Todo parecía un programa estándar para el que estaban preparados tanto física como mentalmente. Por la noche, en el campamento se discutían los planes para los días siguientes, se comprobaba el equipo y se hacían los preparativos para la salida. Bianca y Lawrence, junto con el personal local del campamento, se ocupaban de ordenar sus cosas, empacar pertenencias personales y comprobar las armas utilizadas durante la caza. La atmósfera en el campamento seguía siendo tranquila. El personal estaba acostumbrado a los turistas y los esposos, a este tipo de vacaciones. El día siguiente comenzó con los preparativos habituales. Era necesario empacar las armas, el equipo y prepararse para el siguiente desplazamiento. En tales condiciones, el procedimiento era bien conocido por todos los participantes. Las armas y los cartuchos debían colocarse en estuches especiales y luego cargarse en los vehículos. No había señales de que pudiera ocurrir algo extraordinario. Lawrence estaba en el baño, preparándose para la salida.
Bianca estaba ocupada guardando las armas en un estuche. Había otras personas en el campamento, empleados, guías, personal responsable de la organización del viaje. Sin embargo, la atención inmediata de todos estaba centrada en sus propias tareas, y nadie podía prever que en unos minutos ocurriría un hecho que cambiaría por completo el curso de aquel viaje. Según Lawrence, se escuchó un disparo repentino. Fue fuerte y claro. Todos lo oyeron en el silencio del campamento. Al principio, nadie entendió exactamente qué había sucedido. Un disparo no es algo inusual en esos lugares, porque se trata de un safari de caza, donde un arma siempre está a mano. Pero en ese momento, nadie alrededor tenía motivos para usar un arma. El personal se puso en alerta, y la atención se dirigió inmediatamente a la vivienda de la pareja. En cuestión de segundos, quedó claro que no se trataba de un disparo de prueba ni de la caída accidental de algún objeto. Los gritos y el movimiento dentro de la casa llamaron la atención del personal cercano del campamento. Lawrence salió corriendo del baño, según él, y pidió ayuda. El personal local informó de inmediato del incidente a la administración del campamento, que a su vez decidió contactar con la policía y notificar a los servicios correspondientes. La llamada a las fuerzas del orden se realizó casi inmediatamente después del disparo. En las condiciones de Zambia, el proceso de contactar a la policía y a los servicios médicos puede llevar tiempo, pero los organizadores del safari contaban con mecanismos bien establecidos para interactuar con las autoridades gubernamentales. Se envió un mensaje a la comisaría de policía más cercana y también se activaron los contactos de los servicios médicos. La situación adquirió el estatus de emergencia. La policía no llegó de inmediato. Las distancias dentro del Parque Nacional son considerables y el camino hasta el campamento llevó tiempo. Sin embargo, en estos casos existía un procedimiento claro. Los agentes del orden, junto con el personal médico, debían acudir al lugar del incidente para evaluar el estado de las víctimas y registrar las circunstancias. Al llegar, tomaron de inmediato el control del lugar donde había ocurrido todo. La primera acción de la policía fue restringir el acceso a la zona del incidente. Los turistas y el personal del campamento fueron apartados para no interferir. El personal comenzó a registrar lo que estaba sucediendo. Se redactaron los primeros informes. Se anotó la ubicación de los objetos, la posición de las cosas en la habitación donde se escuchó el disparo. Cada detalle era importante, desde la posición del arma hasta los objetos sobre las mesas o en el suelo. Al mismo tiempo, los médicos se preparaban para prestar asistencia, pero ya en los primeros minutos quedó claro que la situación era crítica. Bianca estaba tendida en el suelo. Según los testigos, estaba junto a un estuche de arma y había un rifle al lado de ella. Su estado no dejaba dudas de que la ayuda podía llegar demasiado tarde. Se intentó reanimarla, pero los intentos no tuvieron éxito. Todas las acciones posteriores de la policía y los médicos estuvieron dirigidas a documentar lo ocurrido. El hecho del disparo era evidente. El arma estaba en su lugar. Solo los esposos estaban presentes en la habitación y el personal del campamento actuó como testigos que se encontraban cerca. El acontecimiento adquirió el estatus de una emergencia registrada oficialmente. Mientras la policía trabajaba en la escena, el personal del campamento dio sus primeros testimonios. Contaron cómo escucharon el disparo, qué ocurrió después, quién fue el primero en correr hacia la tienda. Todos los testimonios se registraron cuidadosamente, ya que se trataba de un incidente que involucraba a ciudadanos extranjeros, lo que suponía una atención adicional por parte de las autoridades locales. La hora de llegada de la policía y de los médicos se anotó en los informes con precisión hasta el minuto. En las condiciones de un parque nacional, el trayecto podía llevar alrededor de 1 hora, pero eso no anulaba la obligación de registrar oficialmente cada detalle. Los agentes indicaron el estado del arma, qué objetos había alrededor, cómo se veía la situación. Una vez que quedó claro que la vida de Bianca no podía salvarse, los policías pasaron a la siguiente etapa de su trabajo. Debían registrar el hecho de la muerte y las circunstancias en las que se produjo. Para ello se redactaron informes separados,
y en el trabajo participaron expertos capaces de evaluar los detalles técnicos relacionados con el arma. El momento clave en la documentación del incidente fue el hallazgo del cuerpo. Este hecho quedó oficialmente registrado en los informes de la policía de Zambia. Bianca Rudolph fue encontrada muerta en su vivienda en el territorio del campamento de safari, junto a un rifle de caza y un estuche para su transporte. Cuando la policía de Zambia registró la muerte de Bianca Rudolph, la versión oficial presentada por su esposo Lawrence parecía un accidente. Él afirmó que su esposa murió mientras intentaba guardar su rifle de caza en un estuche y que el gatillo se accionó accidentalmente. A primera vista, tal explicación podía parecer posible. Los turistas realmente se encontraban con regularidad con dificultades al manipular armas, especialmente en campamentos de campo, donde todo debía hacerse con prisa. Sin embargo, desde el principio, la investigación estuvo acompañada de una serie de detalles que hicieron que los investigadores dudaran de la credibilidad de esta historia. La pericia forense realizada en Zambia se convirtió en la primera señal de alerta. Los expertos establecieron que el disparo se efectuó desde una distancia de aproximadamente 1 metro o un poco menos, y la dirección del tiro no coincidía con la posición del cuerpo, típica para una situación en la que una persona toca un arma de manera accidental. La herida fue mortal. La carga impactó en la zona del pecho, dañando órganos vitales. Los expertos señalaron que la probabilidad de un desenlace así en caso de manipulación independiente del arma era extremadamente baja. En los informes se utilizó un lenguaje seco, pero su significado era inequívoco. La versión del accidente parecía inverosímil. A pesar de ello, el procedimiento oficial exigía continuar con la documentación. La policía de Zambia transfirió los materiales a la Embajada de Estados Unidos, ya que la fallecida era ciudadana de ese país. Pronto, la investigación pasó a manos de las autoridades estadounidenses y el caso fue transferido a la jurisdicción del FBI. Fue en esta etapa cuando comenzaron a aparecer en el caso elementos que más tarde serían calificados como impactantes. Los investigadores federales volvieron a examinar el informe forense. El punto clave fue la conclusión sobre la trayectoria del disparo. El arma estaba dirigida directamente al pecho, y la carga entró en un ángulo que prácticamente descartaba la posibilidad de una presión accidental durante el embalaje. Los expertos argumentaron que, para que ocurriera un disparo así, el arma debía haber sido apuntada deliberadamente al cuerpo. Esta conclusión fue la primera grieta seria en la versión de Lawrence. El siguiente paso fueron los interrogatorios. En Estados Unidos, los investigadores comenzaron a interrogar a amigos y conocidos de la familia Rudolph. Fue precisamente en esta etapa cuando salieron a la luz hechos inesperados. Varias amigas cercanas de Bianca dijeron que su esposo insistía en cremar el cuerpo en Zambia, a pesar de que ella misma había sido una católica profundamente religiosa y en vida mantenía puntos de vista tradicionales. Este se convirtió en un detalle intrigante para la investigación. ¿Por qué tanta prisa por la cremación si la familia profesaba tradiciones religiosas que contradicen esta costumbre? Al mismo tiempo, comenzó una auditoría de documentos financieros, y aquí surgió un nuevo hecho impactante. Poco antes del viaje, Lawrence había renovado y ampliado las pólizas de seguro de vida de su esposa. El monto total de los pagos en caso de su muerte alcanzaba casi $5 millones. Los investigadores consideraron esto como un posible motivo, especialmente en combinación con las circunstancias de la muerte y la apresurada cremación. Los interrogatorios a los empleados del campamento de safari añadieron aún más preguntas. El personal del campamento describió a Lawrence como un hombre tranquilo, pero después del disparo actuó de manera inusual. Hablaba con seguridad, como si ya supiera qué hacer, e insistía en que había sido un accidente. Uno de los empleados señaló en el informe que Rudolph se apresuraban a organizar los arreglos funerarios, aunque en tales situaciones la mayoría de los familiares están en estado de shock y no muestran una actividad tan propia de los negocios. Los investigadores estadounidenses comenzaron a recopilar material adicional y finalmente dieron con otro elemento clave del caso: las relaciones personales de Lawrence. Durante las entrevistas con colegas y empleados de su clínica dental,
se descubrió que había mantenido una relación romántica con su asistente, Lori Mee Lyron, durante muchos años. Este descubrimiento se convirtió en un punto de inflexión en la investigación. La investigación recibió otro posible motivo: el deseo de deshacerse de su esposa para comenzar una nueva vida con su amante, al tiempo que aseguraba su propio beneficio financiero a partir de los pagos del seguro. Los interrogatorios posteriores se intensificaron. Amigos de la familia dijeron que en los últimos años la relación entre Bianca y Lawrence no había sido impecable. Sus palabras contenían indicios de conflictos y enfriamiento. Una de las amigas de Bianca recordó que sospechaba de la infidelidad de su marido, pero no quería destruir su matrimonio de muchos años. Todo esto apoyaba la versión de que Lawrence podría haber tenido un motivo. El FBI continuó recopilando pruebas. Los expertos llevaron a cabo una modelación adicional de cómo podría haberse producido el disparo. Se utilizaron modelos idénticos de armas, los mismos estuches, y los expertos recrearon las condiciones del incidente. La conclusión fue inequívoca. La probabilidad de un disparo accidental durante el embalaje era prácticamente inexistente. El arma requería cierta cantidad de fuerza para apretar el gatillo, y tal ángulo de impacto excluía la versión de un accidente. Los detalles impactantes aparecían uno tras otro. Durante uno de los interrogatorios, Lori Mee Lyron, la amante de Lawrence, dio un testimonio que reforzó aún más las sospechas de los investigadores. Según los testigos, en conversaciones privadas, Rudolph supuestamente dijo que no podía divorciarse debido a obligaciones financieras y a su reputación, pero le gustaría comenzar una nueva vida. Además, uno de sus conocidos afirmó haberle oído decir la frase «La maté por ti», dirigida a Lori. Aunque más tarde los abogados discutirían la veracidad de estas palabras, se convirtieron en un elemento importante para la investigación. Todo esto formó un cuadro que no podía ser ignorado. Motivos financieros, una aventura amorosa, una cremación apresurada, resultados de los exámenes forenses. Cada uno de estos eslabones podía parecer aleatorio, pero juntos formaban una cadena que conducía al principal sospechoso. La etapa final de la preparación de la acusación fueron los interrogatorios repetidos de Lawrence Rudolph. Los investigadores registraron cada detalle de su testimonio, compararon versiones, hicieron preguntas aclaratorias. Y aunque él continuaba insistiendo en el accidente, sus palabras diferían de las conclusiones de los expertos. Esto solo aumentó las sospechas. Cuando la investigación había acumulado suficientes pruebas, se tomó la decisión de detenerlo. El arresto tuvo lugar en Estados Unidos, bajo condiciones de estricta confidencialidad, para excluir la posibilidad de presión sobre los testigos o destrucción de pruebas. El FBI actuó conforme a un plan bien establecido. Por la mañana, los agentes llegaron al lugar de residencia de Rudolph, presentaron una orden judicial y lo pusieron bajo custodia. Así, la investigación, que comenzó con un disparo durante un safari en Zambia, terminó con el arresto oficial del esposo de la fallecida. Fue la culminación de un largo proceso de trabajo de peritos forenses, investigadores y testigos, cada uno de los cuales aportó su propia pieza al rompecabezas del caso. Tras el arresto de Lawrence Rudolph, el caso entró en la etapa de preparación para el juicio. La acusación se construyó con cuidado y por etapas. La Fiscalía de los Estados Unidos, junto con el FBI, desarrolló una estrategia en la que las pruebas forenses, los documentos financieros y los testimonios de los testigos ocupaban un lugar central. Ya en las audiencias preliminares estaba claro que el juicio iba a ser mediático. La prensa cubría activamente cada paso, llamando al caso, un ejemplo impactante de la doble vida de un médico respetado. Para muchas personas, era difícil creer que un dentista exitoso, que había ejercido durante décadas y había construido una reputación como ciudadano intachable, pudiera encontrarse en el centro de un caso penal tan complejo. Los fiscales comenzaron con su argumento principal. La muerte de Bianca Rudolph no fue un accidente. Presentaron pruebas periciales que indicaban que la trayectoria del disparo y el ángulo de impacto de la bala no coincidían con la versión de su marido.
Las opiniones de los expertos se leyeron en la sala del tribunal con la máxima precisión. Cada término técnico estaba acompañado de una explicación por parte de los expertos. El arma no pudo haberse disparado por accidente y el impacto fue el resultado de un disparo dirigido. Esto se convirtió en la línea básica de la acusación, sobre la cual se fueron ensartando el resto de los hechos. A continuación, la atención del jurado se dirigió al aspecto financiero. La fiscalía subrayó que varios meses antes de la tragedia, Lawrence contrató y renovó las pólizas de seguro de vida de su esposa, llevando el monto total de los posibles pagos a casi $5 millones. Los fiscales argumentaron que el beneficio económico era el motivo principal. Para reforzar su posición en el tribunal, se presentaron documentos de las compañías de seguros que confirmaban los cambios en las pólizas, y se invitó a expertos para explicar cuán atípico era ese comportamiento para una pareja casada sin ninguna razón aparente. Se prestó especial atención al testimonio de la amante de Lawrence, Lori Milliron. Ella se convirtió en una de las figuras centrales del juicio. La fiscalía afirmó que Rudolph tenía un doble motivo: el deseo de construir una nueva vida con su amante y, al mismo tiempo, recibir millones de dólares del seguro. En la sala del tribunal, se leyeron las transcripciones de los interrogatorios en los que Milliron admitía una relación de larga duración con el acusado. Además, los testigos afirmaron que Rudolph había confesado en privado el asesinato. Los abogados defensores objetaron enérgicamente, alegando que esas palabras mogli haber sido sacadas de contexto o distorsionadas, pero el efecto sobre el jurado ya se había producido. La defensa construyó su estrategia en un intento de mantener la versión del accidente. Los abogados insistían en que Bianca misma pudo haber apretado accidentalmente el gatillo, al no ser lo suficientemente cuidadosa al manipular el arma. Hicieron referencia al estrés, la prisa, las condiciones del safari y al hecho de que tales tragedias, aunque raras, son posibles. La defensa también trató de presentar a Rudolph como un marido atento que no tenía razones para quitarle la vida a su esposa, con quien tenía una larga historia en común. Para reforzar su versión, los abogados plantearon un argumento sobre las diferencias religiosas. Sí, Bianca era católica, pero, según la defensa, en los últimos años supuestamente había permitido la posibilidad de la cremación y lo había comentado con su esposo. Sin embargo, la fiscalía respondió. Testigos entre amigos cercanos y clérigos afirmaron lo contrario. Este momento se convirtió en uno de esos detalles pequeños pero significativos que socavaron la credibilidad de la versión de la defensa. La tensión psicológica en la sala del tribunal crecía. Cada audiencia iba acompañada por la atención de la prensa y del público. Las noticias discutían activamente el contraste entre la imagen de un médico respetado y los materiales del caso, en los que se le presentaba como un estratega a sangre fría que planeó deshacerse de su esposa en aras de una nueva vida. El jurado quedó especialmente impresionado por el testimonio de los expertos en balística. Demostraron con claridad cómo exactamente se efectuó el disparo. Modelos de armas, fundas y maniquíes se utilizaron directamente en la sala del tribunal para demostrar la imposibilidad de un disparo accidental en las circunstancias descritas. Los fiscales enfatizaron que el arma requería que se aplicara fuerza al gatillo y que el ángulo de impacto descartaba la versión del azar. Un momento impactante fue cómo la defensa intentó desacreditar a los testigos de la acusación. Los abogados hicieron preguntas sobre motivos personales, sobre la antigüedad de los recuerdos, insinuaron parcialidad. Sin embargo, al final, la línea de la defensa parecía más débil que la cadena de pruebas construida por la acusación. Un elemento importante del juicio fueron los registros de la actividad financiera de Lawrence después de la muerte de su esposa. La fiscalía presentó datos que mostraban que él casi de inmediato dio pasos para recibir los pagos del seguro y simultáneamente continuó su relación con Milliron. Todo esto encajaba en la imagen de un plan cuidadosamente pensado. Cada nueva audiencia acercaba el momento en que el jurado debía emitir un veredicto. La acusación insistía. Lo que tenían delante no era un accidente, sino un asesinato a sangre fría cometido por dinero y relaciones personales. La defensa trató de centrarse en la posibilidad de un trágico error,
pero el peso de las pruebas inclinó la balanza a favor de la acusación. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, los fiscales reunieron todos los elementos: el examen pericial, los documentos del seguro, el testimonio de los testigos, el comportamiento del acusado inmediatamente después de la muerte de su esposa. En su interpretación, era una sola cadena, en la que cada eslabón confirmaba la culpabilidad de Lawrence. La defensa, a su vez, exhortó al jurado a no dejarse llevar por las emociones y a recordar la presunción de inocencia. Después de varias horas de deliberaciones, el jurado regresó a la sala del tribunal. Había llegado el momento al que toda la investigación y el juicio habían conducido. El juez pidió al portavoz que anunciara la decisión. El veredicto fue claro e inequívoco. Lawrence Rudolph fue declarado culpable del asesinato de su esposa y de fraude en los pagos del seguro. Inmediatamente después, el tribunal anunció la sentencia. Lawrence fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le ordenó pagar una compensación multimillonaria a las compañías de seguros. Para un hombre que durante muchos años se había considerado exitoso e influyente, esta sentencia fue una pérdida total y definitiva de la libertad. Pero él no fue el único en el banquillo. Lori Milliron, su compañera de muchos años, compareció ante el tribunal como cómplice. La fiscalía demostró que ella había instigado, insistiendo en que Rudolph resolviera el asunto con su esposa si no estaba preparado para un divorcio. Además, durante la investigación, Milliron dio falso testimonio, intentando ocultar la magnitud de su relación, y realizó acciones que fueron calificadas como obstrucción a la investigación. El tribunal la declaró culpable por estos cargos y la condenó a 17 años de prisión. Hubo silencio en la sala cuando el juez pronunció su sentencia. Para muchos se hizo evidente que la historia de la doble vida de Lawrence y Lori terminó en un derrumbe para ambos. Así concluyó uno de los juicios más sonados de los últimos años. La máscara de respetabilidad sostenida durante décadas se derrumbó y la verdad, confirmada por el tribunal, salió a la luz. Un plan cuidadosamente concebido dio como resultado una cadena perpetua para Lawrence Rudolph y muchos años de prisión para su amante. Este desenlace fue la culminación de un juicio que duró meses y puso fin a una historia que comenzó con un trágico disparo durante un safari en África. Para muchos de los presentes, el veredicto fue a la vez impactante y esperado. La máscara del médico exitoso y hombre de familia finalmente se derrumbó, y la verdad, reunida por los investigadores y confirmada por el tribunal, salió a la luz.